En este video hablaremos sobre una introducción al cálculo diferencial y darle la aplicación correspondiente a la parte de cinemática, movimiento rectilíneo. Bien, en este video tomaremos primero la idea intuitiva, lo que es una derivada. Hablaremos sobre la notación de la derivada, de la definición de la derivada, la interpretación física de la derivada, propiedades de la derivada, algunas derivadas y como algunas aplicaciones para la parte de la física, necesitamos conocer lo que es la recta secante, la recta tangente, la recta normal y también hablaremos sobre la segunda derivada. Bien, primero, ¿cuál es la idea intuitiva básica que tienen que tener acerca de la derivada? Entonces, acá más o menos tiene que tener una idea de que la derivada no es más que el cociente, ¿no? Entre dos diferenciales de magnitudes físicas dependientes, ¿ya? Es decir, la idea intuitiva de una derivada es más o menos como pensar que es el cociente de dos cantidades muy pequeñitas, ¿sí? Dos cantidades muy pequeñas, pero que estas cantidades están interrelacionadas entre sí, ¿no? A través de una función y f de x. Las derivadas se aplican a funciones, básicamente. Bien, ¿cuál es la notación que tenemos para una derivada? Si consideramos una función y f de x, o sea, y la variable dependiente, x la variable independiente, la derivada de la función y respecto de x se denota por esta expresión y se lee derivada de y respecto de x. O también en física se utiliza esta otra notación alternativa, y' de x, que representa exactamente lo mismo, la derivada de y respecto de x. Esta, por ejemplo, dada la función y f de x, que se lee la segunda derivada de y respecto de x dos veces, o en su notación alternativa, y2' de x. Esta es la representación de la segunda derivada de y respecto de x, en este caso en particular. Normalmente en física se trabaja con la primera y con la segunda derivada. Definición de la derivada. Entonces, las derivadas ya habíamos indicado que actúan sobre funciones. Entonces, dada la función y igual a f de x, entonces la derivada de y respecto de x, ¿no? Denotada por este símbolo, derivada de y respecto de x, se define como el límite cuando el delta de x tiende a 0 de f de x más delta de x menos f de x sobre delta de x. Entonces, esta es la manera como se define la derivada. Este límite, ya para fines prácticos, en el contexto de la física y de la ingeniería, se interpreta de que para calcular esta derivada de y respecto de x, primero tenemos que hacer este cociente. Primero, evaluar el fx más delta de x menos f de x, luego dividir toda esta expresión entre delta de x, pero sin olvidarnos que este delta de x tiene que ser extremadamente muy pequeño, que debe tender a 0. Bien, este delta de x en el contexto de las ciencias de ingeniería representa el cambio en la variable x, es decir, es el x final menos el x inicial, ¿no? Entonces, a eso se le llama el cambio en la variable x. Ahora, debemos observar que a este cambio en la variable x le corresponde este cambio en la variable y.
Delta de y es justamente lo que aparece acá en el numerador, es decir, f de x más delta de x menos f de x. Entonces, lo que tenemos acá en el numerador es el cambio en la variable y generada por el cambio delta de x en la variable x. Bien, entonces si nosotros adoptamos esta notación, el f de x más delta de x menos f de x como el delta de y, entonces la derivada de y respecto de x también la podemos definir como el límite cuando el delta de x tiende a cero del delta de y sobre delta de x. Que en física, por lo general, se utiliza esta definición. Y como habíamos mencionado, mire, la derivada en la idea intuitiva es como un cociente de un cambio de una magnitud física sobre el cambio de otra magnitud física, delta de x, pero que están interrelacionadas, que están relacionadas por alguna función del tipo y f de x. Por tanto, para los fines de la física y también en la ingeniería, la derivada de y respecto de x va a ser igual al límite cuando el delta de x tiende a cero del delta de y sobre delta de x. Esto tenemos que entender es que la derivada de y respecto de x es el cociente del delta de y sobre delta de x, pero sin olvidarse que este delta de x debe ser un cambio extremadamente pequeño, que tienda a cero, pero no es cero, ¿no? Bien, entonces, cuando estemos haciendo algunas deducciones de la física, en la cinemática, en la dinámica, en trabajo, energía, etcétera, etcétera, va a aparecer que algunas magnitudes físicas se definen de esta manera. Y si ese es el caso, inmediatamente vamos a reconocer que es la definición de la derivada de esta magnitud y respecto de x, ¿no? Bien, eso es en cuanto a la definición de la derivada. ¿Cuál es la interpretación física, en este caso, de la derivada? Resulta que, dada la función y f de x, representada por esta curva roja en este plano cartesiano x, y, entonces, esta curva roja, que es y f de x, mire, entonces resulta que la derivada de y respecto de x es igual a la pendiente de la recta tangente en el punto x. Es decir, dada esta función roja y f de x, representada por esta curva roja, la derivada en este punto x, encontramos hasta encontrar la curva y aquí trazamos una recta tangente. La recta tangente es una recta que corta la curva en un solo punto. Entonces, esta recta tiene un grado de inclinación respecto de x, cuyo ángulo está dado por esta notación θ. La tangente de este ángulo θ se le llama la pendiente de esta recta, que nos está midiendo el grado de inclinación de esta recta. Y resulta que la derivada de y respecto de x nos da la pendiente de esta recta tangente, es decir, la tangente de este ángulo θ, ¿no? Bien, para demostrar esta ecuación o demostrar que la derivada de y respecto de x es igual a la pendiente de la recta tangente, miren, consideramos una función y f de x dada por esta curva roja, acá, y además vamos a considerar dos puntos, el inicial x1 y el final x2, cuya distancia de separación es el delta de x. Delta de x es x2 menos x1 y que geométricamente está representada por esta longitud. Entonces, a esta variable x1 le corresponde la variable y1 y a esta variable x2 le va a corresponder la variable y2. De tal manera que si restamos y2 menos y1, obtendremos acá el delta de y, que geométricamente es delta de y, sería esta longitud, delta de y no se olviden, esto representaría el delta de x, ¿no? Bien.
Entonces, acá ya podemos darnos cuenta que esta recta, que se llama la recta secante, miren, está caracterizada por este ángulo de inclinación, por su pendiente. La pendiente de esta recta secante sería la tangente de este ángulo θ, que sería el delta de y sobre delta de x, que básicamente es parte de la definición de la derivada, ¿no? Entonces, veamos ahora acá. Quisiéramos calcular la derivada en este punto x de esta función roja, ¿no? De esta función y de x dada por esta curva roja. Entonces acá lo que hacemos es considerar esta recta secante 1. O sea, este es el punto inicial y este sería el punto final, que sería el x más un delta de x. Y con este punto x y el x más delta de x1, miren, generamos estos dos puntos, inicial y final, y aquí trazamos esta recta secante, que la vamos a llamar la recta secante 1, ¿no? Bien, entonces la f de x2 menos f de x1, vimos que es esta longitud, y el x2 menos x1, que sería esta longitud. Entonces, esta expresión de f de x2 menos f de x1 sobre delta de x menos x1 nos daría la pendiente de esta recta secante. Bien, pero la derivada considera que, miren, el delta de x debe ser muy pequeño. Y vemos qué es lo que pasa cuando hacemos el delta de x muy pequeño. Entonces, para esto, miren, consideramos ahora no este punto, sino este punto. De tal manera que este sería el delta de x2, que es más pequeño que el delta de x1. Entonces, el delta de x2 sería esto. Y con este punto, nuevamente trazamos esta nueva recta secante 2, cuya pendiente va a ser el delta de y, o el f de x más delta de x menos f de x, sobre este delta de x2, que nos estaría dando la pendiente. Pero no se olviden que este delta de x, o sea, tenemos que hacer este cociente considerando que este delta de x debe tender a 0. Entonces consideramos un punto más pequeño, como por ejemplo este, donde el delta de x, miren, ahora el nuevo delta de x, que la vamos a llamar delta de x3, es mucho más pequeño. Este sería el delta de x3, esta longitud pequeñita. Entonces resulta que con este punto, miren, x inicial, x final igual a x más delta de x3, trazamos esta recta secante 3. Por tanto, el f de x más delta de x menos f de x sobre delta de x, es decir, esta longitud sobre esta longitud, me da la pendiente de esta recta secante 3. Esta recta secante 3, acá, la pendiente, ¿no? De tal manera que ahora, fíjense, ya podemos extrapolar. Fíjense, el límite cuando el delta de x tiende a 0 quiere decir que primero tomemos un delta de x y luego ese delta de x vayamos haciéndolo más pequeño. Miren, ahora el nuevo delta de x es este, en este caso. Y luego el nuevo delta de x va a ser este pedazo, de tal manera que tenemos esta recta secante. Y entonces ya extrapolamos y decimos, si delta de x va a tender a 0, o sea, este punto va a acercarse acá, a este punto, entonces, miren, esta recta secante se va a convertir en la recta tangente, porque esta recta secante 3 se parece más a la recta tangente comparada que la recta secante 2 y mucho más que la recta secante 1. Entonces, este límite, cuando el delta de x tiende a 0, hace que esta recta secante se convierta en recta secante, perdón, en recta tangente. O sea, este límite, delta de x que tiende a 0, hace que estas rectas secantes tiendan a ser una recta tangente. Con lo cual, miren, podemos concluir que la pendiente de esta recta secante, que estaría dada por el límite cuando el delta de x tiende a 0, del f de x más delta de x menos f de x sobre delta de x, esto nos da la derivada de y respecto de x, ¿no? Con lo cual queda demostrada que la pendiente de la recta tangente es igual a la derivada de y respecto de x.
Bien, eso es en cuanto a la interpretación física de la derivada. Bien, ya para poder realizar las derivadas de manera operacional necesitamos conocer algunas propiedades básicas, como por ejemplo, dadas las funciones f de x y g de x y una constante a, se van a cumplir las siguientes propiedades. Miren, dice, la derivada respecto de x de una constante por una función f de x es igual. La constante sale de la derivada, es decir, va a ser a por la derivada de f de x respecto de x. ¿No? Una derivada. La segunda propiedad nos dice que la derivada de una suma de funciones f de x más g de x o la diferencia de funciones, la derivada respecto de x de f de x menos g de x, esto es igual a la derivada de f de x respecto de x más la derivada de g de x respecto de x. O la derivada de f de x respecto de x menos la derivada de g respecto de x. ¿No? Que tendríamos la segunda propiedad. Bien, esta que sería la tercera propiedad, que nos dice que la derivada respecto de x de un producto de funciones de f de x por g de x. Entonces, la derivada de un producto se realiza de esta manera. A la segunda sin derivar por la primera derivando, o sea, es decir, g de x por la derivada de f de x respecto de x, más, ahora al revés, la primera sin derivar por la segunda derivando, es decir, más f de x por la derivada de g de x respecto de x. Entonces, esta es la regla que se aplica cuando tenemos un producto de funciones. Bueno, finalmente tenemos esta cuarta propiedad sobre el cociente de funciones. La derivada respecto de x de f de x sobre g de x, esto es igual a g de x, a la función g de x elevado al cuadrado. En el numerador, muy parecido al producto, g de x, miren, el del denominador sin derivar, por la derivada del numerador, derivada f respecto de x, menos el primero sin derivar por el segundo derivando respecto de x. Entonces, esta sería la regla del cociente. Es importante aprenderse de memoria estas propiedades de las derivadas porque para poder realizar las derivadas aplicamos esta regla. La constante sale de la derivada. La derivada de la suma o diferencia de funciones es la suma o resta de las funciones. El producto, la derivada de un producto es la primera derivando por la segunda sin derivar más la primera sin derivar por la segunda derivando. La del cociente. Miren, el denominador se eleva al cuadrado y el segundo sin derivar por la primera derivando menos el primero sin derivar por la segunda derivando. ¿No? Entonces, estas son las propiedades que tenemos que aprendernos de memoria para poder realizar las derivadas. Bueno, finalmente tenemos algunas derivadas, que estas derivadas las tenemos que necesariamente aprenderlas de manera de memoria para poder realizar las derivadas. Primero dice, la derivada de una constante es igual a cero. O sea, la derivada de a respecto de x es igual a cero. Primera derivada que debemos aprender. La derivada de las funciones polinómicas. Miren, dice la derivada respecto de x de a x elevado a la n. Esto es igual a por n por x por n menos 1. Es decir, en la derivada, la potencia n pasa a multiplicar a y se copia x y en la potencia n se quita en una unidad. De tal manera que la derivada de ax elevado a la n respecto de x es an por x elevado a la n menos c. Esto sirve para poder derivar funciones del tipo, en este caso, polinómicas, ¿no? Bien, otras funciones especiales, por ejemplo, la derivada del coseno de a de x respecto de x.
Esta derivada nos dice que es igual al negativo de la constante a, miren, de este numerito que está en el argumento, por sin de a de x. O sea, esta es la manera como se deriva la función coseno. Por ejemplo, la derivada respecto de x de la función sen a de x, esto es igual a la constante a por coseno de a de x de x. La derivada de la función exponencial, la derivada respecto de x de e elevado a la ax, esto es igual a la constante a, esta constante, por e elevado a la ax. Ahora, esta función, la derivada de a constante elevado a la x respecto de x, esto es igual a elevado a la x por el logaritmo natural de 2. Y finalmente, la derivada del logaritmo natural de ax respecto de x, esto es igual a 1 sobre x, ¿no? Entonces, estas 7 derivadas se las tienen que aprender necesariamente de memoria para poder realizar las derivadas. Bien, entonces, mire, los más importantes son de la 1 a la 5, es decir, la derivada de una constante es c. La derivada de ax elevado a la n, a por n, x elevado a n menos 1. La derivada del coseno es el menos sen de x. La derivada del sen es el coseno de a de x, ¿no? Obviamente multiplicado por sus as correspondientes. La derivada de la función exponencial es la misma función exponencial, es decir, la derivada de ax es a de e elevado a la x es a e a x, ¿no? Bien, entonces, lo que sí, si desean aprender las derivadas, entonces lo que tienen que necesariamente es aprender de memoria estas algunas derivadas que les estoy presentando y además las propiedades que vimos en la presentación anterior, ¿no? Bien, con esto terminamos este video.